Buenas noches con todos. En el día de hoy vamos a presentar a Edward Guamaní Martínez, quien es actual director general de servicios universitarios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido Sales Manager en UPlanner, líder comercial en el grupo Business IT, trabajó en Microsoft por cerca de 8 años y es egresado de nuestra Escuela de Ingeniería de Computación y Sistemas, quien nos va a presentar el día de hoy el tema Análisis Estratégico de Servicios de Nube Inteligente. Vamos a dejar los minutos finales para las preguntas y habilitamos los micrófonos. Muchas gracias. Edward, te doy el Sí, pase. claro, pues ahí voy compartiendo pantalla. Avísenme apenas se pueda ver mi pantalla. ¿Ya se puede visualizar? Listo. Listo, bueno, como ya me presentó la profesora Waldy, mi nombre es Edward Guamaní. Ahorita soy director general de servicios universitarios de la Universidad Nacional de San Marcos, pero tuve experiencia previa trabajando en empresas de tecnología, especialmente en Microsoft y bueno, en otras empresas dedicadas a proveer servicios, especialmente para educación, y de ahí es donde doy el salto hacia la Universidad San Marcos. Lo que vamos a ver el día de hoy es un análisis estratégico de servicios de nube inteligente, muy enfocado en el tema o en el sector público. Entonces vamos a empezar. Antes de empezar, ¿qué cosa es la nube? Creo que esta pregunta ya está de más. Creo que ya la mayoría a estas alturas sabemos qué es la nube. Pero igual es una pregunta que la pongo a la mesa porque debemos de tener claro qué cosa es la nube antes de empezar a tener esta conversación. Permítame un momento. Entonces, por poner una situación, si por ejemplo existe la necesidad de necesito publicar resultados del proceso electoral y que sea accedido por miles de usuarios. Nosotros ahorita estamos en este periodo, bueno, ya estamos en este tema del proceso electoral y había un portal en el cual uno podía ver los avances y me imagino que muchos de nosotros hemos estado que como que cada media hora dando el F5, 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 F5. No solamente nosotros, sino muchas personas a nivel Perú. La tasa de uso de ese portal en verdad fue bastante alta. Y bueno, la nube es una buena opción si queremos poner un servicio que sea por un periodo de tiempo limitado y que sea elástico. O sea, es lo que está sucediendo ahorita. Es más, ese portal en donde nosotros vamos y revisamos cuál es el estado del escrutinio y con la contabilización de los votos, está en la nube, no está en los servidores, en algún servidor local, está netamente en la nube. Y este tipo de servicios en la nube son los que nos va a permitir, por ejemplo, para este escenario, un periodo de tiempo limitado sin la necesidad de instalar servidores, porque imagínense la cantidad de servidores que yo necesitaría para que este portal funcione de la forma que está funcionando ahora. Y no solamente eso, sino todo el equipo humano que debería estar haciendo que esto funcione de la manera que debería funcionar. O sea, viendo que el sistema operativo esté muy bien, que los procesos estén funcionando muy bien, que la red esté muy bien, el aire acondicionado de la sala esté muy bien. Todo vaya acorde a lo que se necesite y si por alguna razón se cae, alguien tiene que estar ahí pendiente para que se levante. En cambio, la nube ya me da la posibilidad de disponer de todos estos recursos de infraestructura tecnológica en el momento que lo requiero y en el rato que esto termine lo apago y solamente pagué por lo que necesité. Esto suena muy bonito, pero en verdad para el sector privado esto es más simple. Por ejemplo, si es que yo voy a ir a hacer el- algún tipo de venta por campaña en línea, por ejemplo, los Cyber Monday o los Cyber Wow o todos los cyber que hay aquí en Perú, es más simple poder requerir o contar con esos recursos inmediatamente, solo por ese periodo de tiempo y luego quitarlos. En el sector público esto es más complejo, no por el tema tecnológico, sino por el tema de procedimientos y procesos propios de una entidad pública.
Entonces, ¿qué cosa es esta nube? No son las nubes que están ahí en el cielo. No, no son eso. La nube son un conjunto de servidores que son administrados por, lo dependiendo de los fabricantes. Entre las principales nubes está, usadas en Perú, está la de Amazon, la de Microsoft, la de Google y últimamente se está por ahí haciendo notar la de Huawei, que la de Huawei tiene todo un proceso todavía de crecimiento, pero bueno, está siendo muy utilizada por diferentes instituciones privadas y públicas. Y la nube tiene diferentes tipos de servicios. Tiene lo que es el IaaS, tiene lo que es el PaaS y tiene lo que es el SaaS. Que esto también lo deben haber escuchado a cada rato, pero es importante que lo recuerden porque dependiendo de eso es lo que vamos a revisar más adelante. El IaaS es simplemente la posibilidad de yo montar una máquina virtual. Claro, en la máquina virtual yo la monto y tengo la posibilidad de instalar el sistema operativo de mi preferencia y sobre el sistema operativo armar una arquitectura con diferentes virtuales que tengan alta disponibilidad y sobre eso montar mis aplicaciones y bueno, la arquitectura de aplicación, la base de datos y todo lo que está ahí. En ese caso tengo que administrar el sistema operativo y la máquina virtual. O sea, tengo que administrar algunas cosas. En el caso del PaaS, no tengo que administrar la máquina virtual ni el sistema operativo de la virtual. Tengo simplemente que preocuparme de la aplicación y de los datos que vayan ahí. Y en el modo SaaS, ya me preocupo de mucho menos. Simplemente lo tengo que configurar y esto anda. Por poner un ejemplo, en el IaaS, si es que yo quiero montar una máquina virtual, utilizo IaaS. Si es que yo quiero de repente desarrollar una aplicación y no me quiero meter en la máquina virtual, utilizo PaaS. Y si yo quiero de repente un servicio ya funcionando, uno muy conocido, y de repente todos ya lo escucharon, el de Office 365 y el de Google Workspace, que ahora se llama Google Workspace, son dos servicios muy representativos del SaaS, en donde nadie tiene que configurar, o sea, el cliente, la organización que hace uso de esto no tiene que configurar servidores, máquinas virtuales. Se olvida, simplemente yo quiero tantos usuarios y los tantos usuarios deben tener A, B, C, D, F características y anda. Para que se entienda mejor, lo vamos a comparar, esto lo encontré en internet, ahí está justo el enlace. Lo vamos a comparar como una pizza. Entonces, la forma, bueno, el on-premise, como le dicen, en la forma tradicional, en donde yo tengo todos mis servidores y data center en mis instalaciones, en las oficinas, es como que la pizza lo haga totalmente en casa. Yo me encargo de la masa, preparar la masa con la harina, con la sal, con la levadura y luego la salsa de tomate, me licuo los tomates y lo preparo por ahí. Y bueno, todo lo que corresponde a hacer la pizza desde cero es más o menos lo equivalente a tener todos los servidores o los servicios en los servidores propios de cada institución. El de infraestructura como servicio va más como que yo compro la pizza cruda. O sea, no sé si van a Wong, Metro, cualquier centro comercial. De hecho, que van a encontrar pizza congelada, ya sea congelada, eh, bueno, a 3 4 grados o la congelada, no, hielo, hielo. Entonces, eso lo llevo a casa y cuando lo necesito, lo único que tengo que hacer es prender el horno, ya sea a gas o a electricidad, hornearlo y nada, luego la mesa y las bebidas que yo necesito para comer la pizza, si es que la quiero acompañar con alguna bebida. El de plataforma como servicio va más comparado al ordenar la pizza, en donde alguien se encarga ya de preparar la pizza y yo simplemente la recibo en casa y ya lo pongo a la mesa o en la silla o en el sillón y si le quiero acompañar con una bebida, solamente la bebida. Me preocupo solamente en dónde la voy a comer y la bebida. Pero si yo salgo a comer la pizza a un restaurante, pues me olvido de nada, o sea, me olvido de todo, perdón. Me olvido de la preparación, del delivery de la mesa, simplemente la como totalmente ahí en la mesa y listo, pago por lo que usé. Entonces, este es más o menos comparándolo con el escenario de una pizza. Ahora, pero Eduardo, ¿cuál es el mejor escenario? O sea, ¿cuál es el que debemos elegir? ¿Por qué deberíamos ir con infraestructura, plataforma o software o el escenario en los servidores en la institución? Bueno, comparándolo otra vez como la pizza, va a depender de la situación y el escenario y en lo que estén. Por ejemplo, si de repente están en casa con la familia y no quieren estar ordenando pizza, sino más bien quieren tenerla ahí almacenada y para comer,
En el momento que a ustedes se les antoje, de repente tener la pizza cruda está muy bien. Pero si de repente no tienen un lugar en donde tener horneada la pizza, y a eso me refiero, no tienen el data center o no tienen, perdón, el espacio en donde mantenerla fría, porque tendrían que tener algo para mantenerlo frío, o no tienen el horno, entonces ordenan la pizza, claro, y esto ordenan en el momento que ustedes crean conveniente, de repente entre amigos, una reunión. El salir a comer, bueno, depende si es que lo planificaron o no, pero igual salen a comer y listo. Pero el pizza hecha en casa, este sí es un escenario bastante especial. Pero bueno, depende de la situación, depende en la situación en la cual se encuentren cuál de ellos debe elegir. Lo mismo es al momento de que yo elijo en cuál voy, infraestructura, plataforma, software como servicio o on-premise. Ahora, no necesariamente algo que yo lleve a la nube va a tener que estar en alguno de los tres o cuatro, sino puede haber escenarios en los cuales haya en los múltiples escenarios, o sea, de forma mixta. Dentro de la nube hay un montón de servicios que van a poder utilizar, no solamente los que hemos estado hablando hace un rato. Existe la posibilidad de subir bases de datos, existe la posibilidad de desarrollar aplicaciones, existe la posibilidad de aplicar dockers, contenedores, existe la posibilidad de tener servicios de machine learning, las bases de datos en todos los modelos, o sea, una base de datos como máquina virtual, una base de datos como servicio. Existe la posibilidad de almacenamiento de información a través de los diferentes medios. El nombre de cada servicio va a cambiar dependiendo de la nube. En uno se va a llamar de un nombre, en Azure se va a llamar con un nombre, en Google Cloud se va a llamar con otro nombre, en Amazon Web Services se va a llamar con otro nombre. Pero al final todos los servicios que contiene o que tiene la nube son inmensos y salen cada vez más cada año, especialmente desde el 2020, del año pasado, en donde muchos de los servicios se han optimizado. Em, Miren la nube más o menos como esto de acá. Yo tengo un montón de piecitas de Lego de diferentes formas, las largas, las chiquitas, las cortitas, las de colores. Y dependiendo de lo que yo necesite, lo que hago es simplemente eh, empezar a construir lo que yo necesito con cada una de las piecitas o con cada uno de los servicios, eh, con cada uno de los servicios que yo puedo encontrar aquí. Entonces, eso es más o menos lo que hay en la nube. Tenemos diferentes modelos, o sea, tenemos diferentes servicios y uno va construyendo, dependiendo de su necesidad, el servicio que uno requiera, utilizando los servicios que hay en la nube que se ajustan más a ese requerimiento. Pero hoy día no vamos a hablar de temas técnicos de la nube, eso es otra conversación. Hoy día vamos a hablar más bien un análisis de su implementación con foco en el sector público. Entonces, antes de hablar de esto, hay un antes y un después de lo que pasó el 2020 con el tema del COVID-19. Antes del COVID-19, en verdad había una adopción de nube bastante interesante, tanto en las organizaciones privadas y luego en las públicas. Por el lado del SaaS, los servicios más utilizados, no solamente en Perú, sino a nivel global, son Microsoft 365, que incluye toda la suite de Office 365, o sea, en resumen, correo o comunicación, productividad, colaboración en la nube. Está el nuevo y renombrado Google Workspace, que antes se llamaba Google Suite, pero ahora se llama Google Workspace, dependiendo si eres para empresa o para educación o para organizaciones sin fines de lucro. Es este Google Workspace. Y también uno de los servicios muy utilizados es Salesforce. Salesforce para todo el canal de ventas y también tiene temas de productividad. Especialmente ahora que, bueno, luego del COVID, para los temas de trabajo remoto, no solamente es la comunicación en la nube, sino también cómo habilito espacios de trabajo remoto o escritorio moderno o como lo quieran llamar en cada uno de estos servicios. Y esa adopción iba bastante bien. Es impensable en este momento decir como organización, tengo mi servidor de correo en mis data centers. O sea, es impensable ahorita porque es más económico tener esto en la nube a través de estos servicios. Y este es un buen ejemplo del SaaS. Existen muchos ejemplos de SaaS. Dependiendo de la industria, se les puede ocurrir algo. El SaaS no necesariamente nace como SaaS, sino existe un proveedor que lo hace SaaS. Por ejemplo, tenemos la nube de Microsoft en donde existe Azure y tenemos un montón de servicios. Un proveedor hace uso de los servicios de Microsoft y construye, por ejemplo, si hablamos de educación,
un servicio para optimizar la asignación de salones. Entonces, este servicio lo construye el proveedor y lo provee a una universidad a través de un servicio SaaS, que no nació como SaaS, porque al final el proveedor es el que lo construyó en la nube de Microsoft, por hacer un ejemplo, y se lo provee como un SaaS hacia una universidad. Entonces, el SaaS no es que necesariamente el fabricante, en este caso Microsoft, Google o Amazon o Huawei, lo tenga ya como SaaS. Hay muchos proveedores que construyen aplicaciones haciendo uso de los servicios de algún fabricante y lo venden como SaaS porque finalmente así llega al usuario final o al cliente. Pero los grandes ejemplos del SaaS, los más implementados y los más usados a nivel mundial y en Perú es Microsoft 365, Google Workspace y Salesforce. Hay otros más, pero estos son los principales. Pero también antes del COVID había su implementación de nube, independientemente del fabricante. Y un ejemplito, y no se me pongan tristes, es por ejemplo la aplicación de Cineplanet. La aplicación de Cineplanet no estaba totalmente en la nube, pero sí había muchos de los módulos o de las funcionalidades que estaban totalmente en nube. Y ponía como ejemplo la aplicación de Cineplanet porque es un buen ejemplo de, por ejemplo, una arquitectura híbrida. ¿Y por qué era necesaria una arquitectura híbrida en Cineplanet y no totalmente en la nube? Por el modelo de negocio. Cineplanet, por ejemplo, y para revisar un poquito esto rápido, Cineplanet, por ejemplo, tiene muchas sedes. Y no se me pongas tristes, yo sé que los cines están cerrados, pero Cineplanet tiene muchas sedes, no solamente en Lima, sino también en provincia. Estas sedes, imagínense que se va el internet o algo pasa, la sede debería funcionar independientemente de las otras sedes. O sea, si una persona va a la sede de Piura y quiere comprar un boleto y la aplicación no está funcionando o se fue el internet en Piura por alguna razón, la sede Piura de Cineplanet debería tener la posibilidad de que va a la caja, compra su ticket y el señor compra el ticket y listo, ya puede entrar al cine sin la necesidad de tener conexión a internet o una aplicación o nada, sino de la forma tradicional que es en el punto de venta en la caja. Entonces, eso es por negocio, o sea, eso debe de seguir pasando sí o sí. Pero a la vez en la sede, los que fueron a Cineplanet tenían estos kiosquitos chiquitos, como kiosquitos con una pantalla, en donde yo iba y seleccionaba mi película, seleccionaba mi asiento, seleccionaba de repente canchita o algo, y también lo compraba. Y estos puntos también se conectaban localmente porque en cada sede de Cineplanet hay una base de datos. O sea, localmente en cada sede de Cineplanet hay una base de datos para la sede, porque esa sede debería funcionar independientemente de las otras sedes. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Pero si es que funcionaba localmente, ¿cómo es que iban a la nube? ¿Cómo yo podía comprar desde cualquier lugar mi entrada para Cineplanet? Lo que pasa es que ahí ya venía la integración con los servicios en nube. Cada vez que yo abría la aplicación de Cineplanet y empezaba a buscar un local, ubicaba el local, ubicaba mi película, ubicaba el asiento y luego la canchita, lo que hacía por detrás la aplicación era ir y consultar a la base de datos de la sede en la cual yo estoy haciendo la compra, de la cual estoy haciendo la compra. Consultaba y aparte tenía un algoritmo de colas. Bueno, tiene un algoritmo de colas, pero ahorita no está. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si en la sede, por ejemplo, yo estoy en Lima y quiero comprar no sé, para la sede de algún Real Plaza, de la Real Plaza Jesús María? Imagínense que yo quiero comprar para el Real Plaza de Jesús María un asiento, pero justo había un señor en la cola que eligió el mismo asiento. Ese software de colas lo que hacía era priorizar quién compró primero, o sea, quién estaba o quién lo seleccionó primero para de repente denegarle la compra al que estaba presencialmente o al que estaba en línea. Para eso servía esta pequeña aplicacioncita de colas. Entonces, nadie se quedaba sin sitio, no es que vendíamos el mismo sitio dos veces, sino este servicio estaba pensado para funcionar de manera offline, o sea, si es que no había conectividad y que funcione solamente en cada sede, y también estaba incluida la aplicación para las compras en línea y tenía este software, esta aplicación de colas que hacía que finalmente un asiento ya comprado previamente o reservado previamente no sea utilizado por otro usuario y bueno, y así funcionaba. Es un buen ejemplo de no necesariamente todos los servicios tienen que estar en la nube, dependiendo de lo que yo tenga en el negocio, debe funcionar. Entonces, esa es la aplicación de Cineplanet y esto era antes del COVID. Después del COVID, en verdad, muchas de las cosas se aceleraron y para eso voy a pasar un ratito a este slide. Este es una
un reporte que sacó McKinsey, una nota que sacó McKinsey más o menos en junio del 2020, o sea, el año pasado, junio más o menos, si no me equivoco, 20 de junio. Ahí está el enlace, lo pueden revisar completo. Pero en esta nota había un párrafo, y justo lo van a ver ahí, está resaltado, se lo voy a traducir. Ahí dice que en el transcurso de, usualmente lo que tomaba 5 años de adopción tecnológica para el usuario final y para empresas, se hicieron en 8 semanas. Entonces, luego de haber iniciado todas las medidas de confinamiento el 2020, el año pasado, y más o menos en julio, en donde sale esta nota de McKinsey, que ahí la pueden revisar, lo que dice es que en 8 semanas se hace lo que usualmente se hace en 5 años de adopción tecnológica, tanto para usuario final y tanto para empresas. Entonces, esto quiere decir que en verdad todos los planes y todo lo planificado y todas las estrategias se aceleraron para los temas digitales. Y muchos de los temas digitales incluyen los servicios en la nube, porque en 8 semanas ninguna institución pública o privada podría tener un data center en 8 semanas. Hacer un data center implica toda una planificación, el lugar, compra de servidores, armado, o sea, es un tema bastante complejo. Esta adopción o esta aceleración en la adopción tecnológica necesariamente se fue a la nube. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta y esto es junio de 2020. De junio de 2020 a junio de 2021 ya han pasado muchos meses y la preocupación aquí no es, Eduardo, está chévere que sea más digital, ¿no? O sea, las empresas se han optimizado y ahora es más digital y ya no tengo que hacer la cola. Sí, claro, pero no sé si los participantes son todos estudiantes. Uy, se me fue. No sé si los participantes son todos estudiantes, pero una de las cosas que nos preocupa a nosotros como estudiantes es que cuando salgamos tenemos que tener todas las competencias que necesitan las empresas ahora de un recién egresado para poder formar parte del mercado laboral. Eso ha cambiado también mucho desde el año pasado. Hay muchas cosas que se necesitan tener para que podamos avanzar. Y no necesariamente debemos estudiar ingeniería de computación y sistemas para necesitar estas competencias. Independientemente de la carrera, es algo que se necesita. Y eso es algo, por ejemplo, que en la Universidad Nacional de San Marcos, que es la principal universidad pública, estoy tratando de avanzar. Los chicos que egresan, independientemente de la carrera, deben de saber cómo utilizar los datos. Deben de saber para qué usar la nube o cómo utilizo la nube, cómo me ayuda. Y también temas de productividad. Pero bueno, esa es otra conversación. Regresando a, regresando a los temas de qué es lo que pasó después de COVID. Bueno, fue una adopción bastante interesante, especialmente en esta imagen que ven acá. O sea, muchos centros comerciales, y lo pueden ver aquí en Perú, si entran a un centro comercial, de hecho, que hay cámaras y las cámaras ya les miden la temperatura. Oye, pero no me estafes, esa cámara es la que hace la medición, pero ¿dónde está la nube? Lo que hace la nube detrás es ya un análisis más completo, porque no solamente es el hecho que le mida la temperatura a una persona, sino que ya luego, imagínense que no haya gente que cuide, si es que una persona está con la temperatura en promedio, más o menos alta o más o menos menos alta, ¿cómo le hago el seguimiento dentro de tienda? ¿Cómo hago el contador? ¿Cómo sé cuánta gente hay dentro de la tienda? ¿Cómo hago el análisis de la zona de calor? O sea, ¿por dónde está yendo más la gente? Y estos servicios se hacen de manera automatizada. Hay una presentación exclusivamente, yo no se las puedo mostrar, pero hay una presentación exclusivamente de cómo sería el retail ahora que, bueno, el retail tenía una tendencia antes del COVID, que era mucho utilizar tecnología, pero ahora, luego del COVID, en verdad la tienda o el retail tiene que evolucionar y mucho y más acelerado. Esto esto de todas maneras tenía que pasar en algún momento, pero no era el objetivo medir la temperatura, sino era reconocimiento facial. O sea, antes del COVID en el retail, por ejemplo, sí era importante reconocer cada persona que entraba, porque cuando yo reconocía a cada persona que entraba, yo podía marcar ruta crítica. Y esa ruta crítica, con la identificación facial, con el análisis de emociones y otra serie de cosas, podría tener una mejor estimación del mapa de calor. Y el mapa de calor para un retail me ayuda a decir dónde o a quién le cobro más, a qué locatario le cobro más, porque según el mapa de calor la gente se siente más feliz por ahí. O qué ofertas debería poner dependiendo de la ruta crítica que sigue cada uno dentro del retail. Entonces, esta historia no era algo nuevo,
sino que en algún momento tenía que pasar, solo que ahora con el COVID necesariamente tenemos que leer la temperatura. Entonces, hay muchas cosas de estas que se han acelerado tan rápido que no solamente necesitamos usar la nube, sino diferentes otras tecnologías, por ejemplo, el Internet de las cosas. Se tiene que acelerar el tema del 5G, porque el Internet de las cosas no va a funcionar tan bien si es que no tenemos el 5G. Y también el Internet de las cosas ya tiene su escenario offline. Edward, ¿a qué te refieres? Que los mismos dispositivos van a poder hacer análisis pequeños dentro del dispositivo para generar reportes o alertas. No necesariamente se tiene que conectar a la nube. Y esto no aplica de repente al retail, sino para otros escenarios. Entonces, después del COVID, la adopción de nubes se aceleró en workloads o cargas o funcionalidades que ni siquiera nos imaginábamos. Ya no estamos hablando de la máquina virtual, del correo electrónico, del trabajo remoto, sino estamos hablando de, en el retail, cómo mejorar la experiencia, la fluencia, por dónde va la gente, cuál es la temperatura, por dónde se están amontonando, por dónde están caminando, si le lanzo ofertas, si no le lanzo ofertas. O sea, ya es otra conversación, ya son otro tipo de servicios que yo ya debo empezar a implementar, no solamente la tradicional máquina virtual o la aplicación en paz o implementar el correo electrónico, son otros servicios. Llevándolo esto al sector público, allá por el 2018, antes del COVID, se publicó esta normativa en el cual se daban los lineamientos para el uso de servicios en la nube en la administración pública del Estado peruano. O sea, ya el 2018 se lanzó esto. Sin embargo, esto fue por la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros y en ese momento, quien era la secretaria de Gobierno Digital era la señora Lineke Scholl, mi ex jefe allá en Microsoft. Ella también trabajó en Microsoft. Em, estos lineamientos, si bien era un gran paso dentro de la administración pública, no daban todos los lineamientos necesarios como para empezar a utilizar, porque en verdad hablar de nube es un mundo muy grande. Como vimos hace un rato, este slide habla de muchos servicios que hay en la nube, pero este slide está como 4 años atrasado. Sería imposible poner todos los servicios que existen ahora en las diferentes nubes que yo puedo empezar a utilizar y ponerlos en un único slide, porque no enlazarían. Existen muchos servicios en la nube que me van a ayudar a proveer o crear nuevos servicios de manera rápida, pero que son inmensos. No solamente hablando de IaaS, PaaS y SaaS, sino son escenarios muy avanzados y dependiendo de la necesidad. Entonces, esto, si bien era un paso bastante importante, no me ayudaba al finalmente en la operación, o sea, en la operatividad, en el proceso ya de utilizar la nube. Entonces, ¿cuáles son los principales retos que hay del uso de la nube en el sector público? Vamos a empezar por ciberseguridad y clasificación de datos. Y acá lo vamos a dividir nuevamente por el IaaS, por el PaaS y por el SaaS. Cuando hablamos de clasificación de datos y responsabilidad, esto es netamente administración del usuario. Acá le ponen clientes, pero es netamente de la organización. O sea, yo como ministerio, yo como universidad pública, yo como gobierno regional, debo de ser responsable de la clasificación de datos y dónde van a estar mis datos, independientemente de la nube. Lo segundo es la protección del cliente. Recuerden que hay una ley de los datos. Entonces, yo también como entidad pública debo ser responsable, independientemente del modelo de nube. Ahora, cuando ya vamos al tema de la gestión de la identidad, y esto es muy importante, no se hablaba mucho antes de la gestión de la identidad. Es más, cada vez que, bueno, yo cuando estuve en la universidad, lo que se hacía era como proyecto final el desarrollo de un servicio, de un sistema, de una aplicación. Y cada vez que lo desarrollábamos, siempre hacíamos su login y su login no tenía nada que ver con algo ya puesto en alguna organización. Siempre hacíamos el sistema de almacén y tenía su propio login. Con tantos dispositivos o tantos servicios o tantas cosas funcionando en la nube local o en donde sea, ahora se habla de la gestión de identidad, porque no solamente es el acceso, sino también es los temas de seguridad y todo empieza con la identidad. Un usuario y password va a dar, dependiendo del usuario, me va a dar acceso a la aplicación que yo necesito utilizar, o si soy un usuario administrador de tecnología, me va a dar acceso a las bases de datos donde está la información
de los funcionarios o de repente de la población. Entonces, el tema de identidad es algo muy, muy importante. En el PaaS, necesariamente el proveedor va a tener que estar involucrado. Y en el SaaS también. Por ejemplo, cada vez que uno se crea una cuenta de Office 365 o un ministerio se crea una cuenta o crea una cuenta para un juez en Google Workspace, no solamente está involucrado la entidad pública, sino también el proveedor o el fabricante debería tener algunos mecanismos de gestión de identidad y de seguridad para este punto. Lo bueno es que tanto Microsoft y Google, por hablar solamente de lo que es correo, tienen muchos de estos mecanismos y el tema de gestión de identidad ha evolucionado con el tiempo. No solamente nos basamos en el tema de usuario y contraseña, que ponemos usualmente al iniciar en un sistema, sino tenemos los segundos factores de autenticación, tenemos los tokens, tenemos el ingreso a través de otras medidas, como por ejemplo la identificación de dedo dactilar, la identificación de iris, dependiendo del dispositivo, o la identificación facial. Entonces, este tema de gestión de identidad ha evolucionado en verdad un montón y no solamente depende de la entidad pública, sino también depende del fabricante que nos dan estos mecanismos para poder gestionar de mejor manera la identidad y hacer más seguro todo el ambiente. Luego están los controles de nivel de aplicación. Y en el SaaS, esto sí es netamente del fabricante. O sea, el fabricante es el que va a estar a encargar de cómo va a acceder los usuarios, dependiendo del perfil, a los diferentes niveles de la aplicación. Si bien esto se encarga el proveedor, el admin o la entidad pública es la que debe decir tú sí, tú no. O sea, tú, Pepito, ya entras acá y tú, Juanito, tú no puedes entrar acá, pero sí acá. El tema de controles de red es muy parecido. En el SaaS, netamente se encarga el fabricante. En el PaaS y en el IaaS, en el PaaS tiene una cierta responsabilidad el usuario, la entidad pública, y en el IaaS ya netamente la entidad pública. Pero ya para la seguridad del host y la seguridad física, que son cosas que netamente las maneja el fabricante o el proveedor, ahí sí la entidad pública no tiene injerencia. ¿Y a qué me refiero? O sea, que el servidor en donde están los datos de mi aplicación, por ejemplo, de los resultados del proceso electoral, o sea, el servidor o los servidores que están puestos en algún rack de algún data center, de alguna zona de esta nube, deben estar netamente protegidos y que nadie venga y ponga el USB y saque la información. O sea, eso ya está por defecto y eso ni siquiera lo preguntamos ni lo decimos porque supuestamente estos data centers ya tienen todo eso y eso lo provee netamente el fabricante. Y estas son algunas cosas a tener en cuenta de la ciberseguridad. Hay un montón más y eso muchas veces no depende mucho del fabricante, sino depende de la organización. Depende de la arquitectura que plantee la organización o la entidad pública de cara a tener un tema de seguridad. No le podemos echar toda la culpa a la nube. Usualmente le echamos, no, es que la nube no es segura. No es que no sea segura, es que no sabemos usar la nube. Y ese es un gran problema en la entidad pública. Otro tema es el proceso de contratación. El proceso de contratación de nube, a diferencia del proceso de contratación de servidores, es exactamente lo mismo. Por ejemplo, acá van a poder ver, no les puse el nombre de la entidad, pero estos son unos TDRs de contratación de dos instancias de máquinas virtuales en la nube para poder soportar un LMS, una plataforma de educación virtual. Oye, Edward, pero tú estás acá contratando un servidor. O sea, estás comprando un servidor, no estás comprando nube. Porque si leemos acá, dice 16 de CPU, 64 de RAM, procesador Intel Xeon 2.5 máximo, 5 terabytes SSD de almacenamiento, con Linux, pero con la posibilidad de instalar Windows Server, backup. O sea, esto es casi como comprar un servidor. ¿Cómo? ¿Por qué no estamos comprando nube acá? Acá lo que se está comprando es IA, se está comprando dos máquinas virtuales. Lo bueno de la nube es que si yo compro dos instancias de este tipo, eh, un LMS usualmente se utiliza y tiene más tráfico y tiene más acceso,
más o menos en el horario desde las 7 de la mañana hasta las 12, 1 de la mañana. Pero luego de ese tiempo, yo no voy a necesitar los 64 gigas de memoria, los 16 de CPU. Yo puedo utilizar menos recursos para ahorrar costos y necesariamente tener de repente que me sobre unos cuantos dólares o unos cuantos soles para de repente utilizar otro servicio en la nube. Pero en el proceso de contratación no se puede. Yo tengo que comprar esto y tenerlo prendido 24/7 desde que lo compré, a pesar de que yo no lo estoy usando. Porque usualmente cada vez que yo compro una máquina virtual, me va a tomar al menos un par de semanas, ya, pónganle un mes en la entidad pública hasta que yo eh, lo pueda montar finalmente lo que tenga que montar. Y recién en ese mes, o supongamos a la segunda, tercera semana, ya estoy utilizando en verdad esos recursos. Pero va a haber un periodo de tiempo, que pongámosle como máximo un mes, en los cuales no voy a utilizar esos recursos. Pero el proveedor que me vende la nube me lo dio ya prendido y funcionando porque así dicen los TDR. Los TDRs dicen dos máquinas virtuales de estas características con A, B, C, D, F, J y me lo da. Entonces, yo no estoy haciendo un uso óptimo de los recursos públicos, porque finalmente yo estoy gastando una cierta cantidad de soles en un periodo de tiempo que no lo estoy utilizando, pero por contratación pública debe estar prendido porque así dice y así lo norma. Si no, el proveedor está incumpliendo el proceso de contratación pública o está incumpliendo lo que se propuso en el contrato. Y dependiendo del nivel de madurez que tiene la entidad pública, es muy probable, porque ya me ha pasado y lo he escuchado varias veces, que el personal de TI diga, la nube es más cara y es más compleja de administrar a diferencia de los servidores locales. ¿Y por qué es esto? Porque si yo hago el cálculo de cuánto me cuesta pagar por estas dos máquinas virtuales en un año a comprar los servidores y recuerden, Eduardo, pero es que si no, si yo voy a comprar servidores quiere decir que ya tienes un data center, ¿cierto? Sí, pero en la entidad pública no necesariamente tenemos el mejor data center. Ahí le ponemos un 2 rack nomás y no hay problema. Em, si hacemos el análisis comparando la contratación de estas dos instancias en el periodo de un año a comprar un rack o dos racks de servidores, es muy probable que salga más barato comprar los dos racks que comprar estas dos máquinas virtuales en la nube. Porque la idea de, por ejemplo, si es que yo voy a colgar un LMS, una plataforma de educación virtual, en la nube, no lo haga en máquina virtual, lo haga en PaaS, que es mucho más barato, es más elástico, mi equipo se va a preocupar menos, pero como no tengo, o sea, primero hay un tema de capacitación ahí, en los procesos de contratación son así todavía muy cuadriculados y cerrados. Entonces, el personal de TI va a decir, ¿sabes qué? Es más caro y es más difícil, porque en la nube entregarle permisos a algunos usuarios o a las aplicaciones es muy diferente de hacerlo en el data center. Entonces, este tema de la contratación pública es algo que se debe trabajar, es algo que se debe, vamos a ver más adelante algunas propuestas de mejorar, pero este es uno de los principales retos, el proceso de contratación. En verdad no estoy contratando nube. Y es más, me saldría más barato comprar racks si es que voy a comprar máquinas virtuales, porque haciendo el análisis a un año, 2 años, me va a salir más barato tener los racks porque los racks los puedo utilizar o puedo apagar el servicio o puedo bajarle, a diferencia de tener prendido 24/7 estas dos instancias de máquinas virtuales. El otro punto es la portabilidad de datos y sistemas o lo que le dicen el vendor lock-in en inglés. ¿Y a qué se refiere eso? En toda entidad pública yo contrato por un periodo de tiempo. Como máximo puedo contratar por 3 años o por el periodo de un año. Entonces, si yo, por ejemplo, contrato, regresando al ejemplo anterior, contrato un servicio de nube para tener mi plataforma de educación virtual bajo esas dos instancias, al acabar el año, si es que yo inicio recién otro proceso de compra, ya voy perdiendo, porque un proceso de compra, dependiendo de los montos, si es 400.000 para arriba, soles, me va a tomar más tiempo que contratar 400.000 soles para abajo. Eso es algo. Pero igual, si ya empiezo el proceso de contratación al acabar el periodo del primer año, ya igual voy perdiendo porque estoy perdiendo tiempo. Posiblemente me quede sin servicio de nube, que ese es el tercer problema, pero lo vamos a ver más adelante.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que ya yo me puse las pilas y dije ya, en el octavo mes o en el séptimo mes ya empiezo a hacer mi nuevo proceso de compra para contratar nuevamente el servicio de nube apenas termine el otro y empalme, ¿no? O sea, ya no tenga que esperar un tiempo y bueno, ya. Voy a empalmarlo y justo hice coincidir las fechas y lancé mi nuevo proceso de compras para contratar lo mismo, pero para el siguiente periodo, para el siguiente año. El proceso se lanza y resulta que no gana el proveedor anterior, sino que gana el proveedor nuevo, otro nuevo proveedor, por montos, por otras cosas, por lo que sea que haya pasado. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que primero, yo como entidad pública ya me había acostumbrado a este servicio, a esta plataforma de educación virtual, a todo esto. Cuando se acaba este contrato y supuestamente empalme con el otro, no es solamente empalmar. Porque lo que va a traer el proveedor no necesariamente, el nuevo proveedor, no necesariamente es lo que el anterior proveedor trajo, plataforma de educación virtual. Imagínense que el anterior o el actual que está a punto de vencerse es Moodle y el nuevo más bien me trajo Canvas. Bueno, raro porque Canvas está más caro, pero supongamos me trajo Canvas. Cumple con los términos de referencia, pero es Canvas. ¿Eso qué quiere decir? Que no voy a empalmar simplemente. Tiene que haber una migración de datos. Tiene que haber también una capacitación al personal técnico. Para este caso, estoy hablando de una plataforma de educación virtual. Y también tengo que capacitar al docente. Entonces, ese mi empalme no va a ser inmediato. Posiblemente pasen hasta 3 o 4 meses hasta que finalmente yo ya esté utilizando el bendito Canvas. Y ese periodo de tiempo, Edward, pero la capacitación y todo eso, o sea, esto no va a costar más barato. ¿Por qué tendría que ganar el otro? Es que ahí está el tema. Es muy probable que si el primer proveedor no, o sea, por ser el proveedor y por quererse, no sé, ya seguro, puso una propuesta más elevada, por lo tanto ganó el otro porque su propuesta igual era más barata. Hay muchas estrategias comerciales ahí, pero bueno, entonces ese es el problema. Tengo que hacer una migración, tengo que hacer todo un tema de capacitación, tengo que hacer... Entonces, las entidades públicas no pueden depender de un único proveedor. Ahora, hay proveedores, sí he visto que hay proveedores que sí tratan de asegurarse. Por ejemplo, en algún momento hubo una contratación en una universidad pública para una plataforma de educación virtual que no era reciente, era antes del COVID, pero esta plataforma de educación virtual tenía la característica de tener su propio servicio de videoconferencias. O sea, esa plataforma no utilizaba ni Teams, ni Zoom, ni Meet, ni Webex, ni nada. Ellos tenían su propio servicio de videoconferencias. Lo gracioso de esto es que su servicio de videoconferencias, cuando hacía la grabación, generaba 4 archivos diferentes. Uno en donde estaba el video, otro en donde estaba solo el video estaba sin audio, otro en donde estaba no sé qué, el chat y había otra cuarta capa, no recuerdo cuál era, no recuerdo qué cosa era. Y resulta que solo con su plataforma yo podría unificar las 4 capas para finalmente yo ver la grabación de la clase. Entonces, cuando se revisó estos TDRs y por qué costaba tanto, y se actualizaron los TDRs para de repente contratar algo más barato, recién en ese momento el proveedor dijo, ah, pero espérate, no hay problema. Pero ¿y las grabaciones? ¿Cómo que las grabaciones? Las grabaciones son mías. No, pero están en 4 capas. Yo te las entrego así. ¿Cómo que están en 4 capas? Sí, mira, yo grabo una capa el video, otra capa el audio, otra capa el chat y otra capa otra cosa. Acá está. Oye, pero esto no me sirve. Sí, pero es que así funciona yo. Bueno, se generó una discusión alrededor, pero ese es el problema. Si es que dependiendo de los procesos de compra y dependiendo de los proveedores, hay proveedores que son bien sapos y tratan de quedarse, y a eso se le llama el Berthold locking, o sea, depender de un proveedor, y hay proveedores que hacen eso, que dependamos de ellos. Pero también, si es que cambio de proveedor, está el reto de la migración, que sea simple, que la migración de los servicios y los datos sea simple y la capacitación al personal también sea también simple. Entonces, ese es el otro reto. Es un reto bastante complejo y tiene que ver con el siguiente reto,
pero a veces hay entidades públicas que se quedan sin servicio por el periodo de 1 o 2 meses solamente por esto. Y el otro reto que, bueno, tiene que ver con esto, por ejemplo, la nube, usualmente, cuando nosotros vamos a contratar, si somos entidad privada, la podemos pagar mensualmente, ¿no? Pero toda entidad pública o privada lo que hace es, no, 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 es que, a ver, aguanta, aguanta. Sí, ya, yo te voy a pagar mensual, pero dime más o menos una estimación de costos a nivel anual. Entonces todos estamos bien. En la entidad privada dice, ya está bien, ya esto me va a costar más o menos $20,000 en el año y más o menos mensualmente me va a costar, no hay problema, ya separo los $20,000 y yo te voy pagando mensualmente, todo bien. En la entidad pública no se puede hacer eso. En la entidad pública yo tengo que pagar por un servicio. Cuando yo contrato servidores, apenas los servidores están en almacén de la entidad pública, ya paso factura y yo ya estoy facturando y ya me tienen que pagar a los 30 días. Cuando yo contrato nube, ¿cuánto tiempo creen que demora el servicio? 1 año. Entonces sí, en los TDR se ponen tiempos, ¿no? A la entrega de tal cosa, tal plata, a la entrega de tal cosa, tal plata, a la entrega de tal cosa, tal plata, pero igual, el consumo en la nube, dependiendo del servicio, no es que sea más baratito acá o más caro allá. El consumo en la nube, dependiendo de cómo se planificó, va a ser más o menos incremental, pero ya luego al tercer, cuarto mes se vuelve estático, o sea, ya más o menos consume lo mismo dependiendo de lo que se esté implementando. Entonces, esto del tema del retraso en los pagos, y no es que la entidad pública quiera retrasarse, sino porque no está el servicio entregado, impacta mucho en las pequeñas y medianas empresas. Entonces, las pequeñas y medianas empresas que desarrollan o sea, desarrollan sus servicios SaaS utilizando nube, no pueden venderle a una entidad pública por el problema de los pagos. Ahora, ese es el otro punto. Imagínense que yo ya acabo el primer contrato, 1 año de contrato, de contratación de nube en esta entidad pública, pero la entidad pública lanzó su nueva contratación, su nuevo proceso de contratación un poco tarde y se tomó un par de meses más. ¿Quién cubre esos 2 meses? Porque la entidad pública puede decir, oye, pero tú ¿por qué me vas a cortar? Porque si me cortas ya no voy a tener el correo y si no tengo esto tampoco los jueces van a hacer la videoconferencia. ¿Cómo hago? ¿Quién va a cubrir esos 2 meses? Em, es un gran problema, especialmente si hablamos de empresas pequeñas, de empresas medianas, no tienen la espalda financiera necesaria para soportar de repente la falta de pago por algunos meses. Ahora, en este periodo de pandemia, en verdad, toda entidad privada también se ha demorado más tiempo en pagar, pero en la entidad pública ya es esto más o menos constante. Entonces, uno de los grandes problemas también del uso de la nube en la entidad pública es el retraso en los pagos. Más o menos va por ahí. Entonces, conclusiones, y ya para no aburrirlos, porque ya creo que estamos en la hora. Una de las cosas que se tienen que hacer es mejorar las políticas de compra pública. Y en eso se está trabajando no solamente la Secretaría de Gobierno Digital, sino espero que muchas entidades, y ahora con el cambio de gobierno, espero que esto mejore. O sea, son cosas que no lo puede hacer una entidad pública. Por ejemplo, una universidad pública no puede ir a decir, y sabes que necesito que esto mejore, porque eso hay una organización, hay una entidad pública que se encarga de las compras públicas, que tiene que ser asesorado por la entidad que se encarga también de las políticas de tecnología públicas, que es la Secretaría de Gobierno Digital. Entonces, ahí tienen que trabajar. Y esto no solo afecta a temas de nube. Imagínense contratar un servicio de transformación. Todos los servicios de transformación incluyen temas de asesoría, incluyen mucho el probar, incluyen los mínimos viables, incluye la prueba y error. ¿Cómo diablos voy a perdón, cómo voy a contratar un servicio de transformación si el proceso de compra pública no lo incluye? Y mientras eso no pase, yo puedo contratar una capacitación de transformación como entidad pública y alguien me va a venir y asesorar y decir, pero un proceso propio con procesos de etapas, de diseño, de design thinking, de agilidad, no lo puedo contratar. Porque no lo puedo contratar por entidad como por el proceso de compra pública. Porque muchos de estos design thinking llegan a mínimo viable y de mínimo viable no avanzan porque se testea y no pasa nada, porque no mejora nada o no optimiza nada, pero ya tuve que pagar por eso. ¿Y cómo lo pago si es que no hay un producto tangible? Entonces,
este tema de las mejoras de las compras públicas no solo incluye el tema de la nube, sino también incluye temas de transformación. Lo segundo es el recurso humano, y me refiero al personal de TI de toda entidad pública. Hay muchas personas muy buenas, excelentes profesionales en entidades públicas, saben cómo se mueve a nivel de TI la organización, pero lo saben en el on-premise, o sea, en el data center. Cuando esto lo llevamos a la nube, uy, el señor tiene que aprender primero máquinas virtuales. Y luego de aprender máquinas virtuales, tiene que aprender contenedores. Y luego de contenedores le dijeron, ¿sabes qué? Necesito una analítica predictiva y tiene que aprender el machine learning. Y no voy a hablar de la misma persona, pero en la entidad pública necesariamente a veces es la misma persona, porque contratar más personal dentro de la entidad pública es muy complejo a diferencia de una entidad privada, porque ya hay una planificación. Hay una planificación anual en toda entidad pública de los roles que se tiene que haber y yo no puedo contratar cuando se me dé la gana porque no puedo. Entonces, el recurso humano es algo que se necesita capacitar y yo necesito planificar a nivel, bueno, en el mediano y largo plazo, en la contratación y cambio también del organigrama, que esa es otra historia. Cambiar un organigrama dentro de una entidad pública es un drama también. Entonces, el recurso humano es importante, no solamente capacitarlo, sino contratar y tener perfiles de diferente tipo, que en una entidad pública es bastante complejo. El tercero es la ciberseguridad, que la Secretaría de Gobierno Digital ya tiene una normativa para temas de ciberseguridad, pero se tiene que establecer políticas de ciberseguridad a nivel de TI. Y eso tiene que ver con la arquitectura de muchos servicios que ya existen dentro de la entidad pública. ¿Para qué? Para que sean seguros, teniendo en cuenta de que van a estar en la nube o en el on-premise. El cuarto punto es temas de cooperación y apoyo institucional. Esto la entidad pública no lo va a poder hacer solo. Necesita del apoyo privado. O sea, necesariamente. No lo va a poder hacer solo porque si bien todo el personal conoce mucho de lo que pasa en el día a día, conoce mucho de los temas operativos, pero si queremos empezar a transformar, necesariamente van a tener que tener apoyo de la empresa privada posiblemente. Entonces, ahí en los temas de cooperación y apoyo institucional es algo muy importante para la correcta adopción de nube. La nube, recuerden, no es solamente montar máquinas virtuales. La nube tiene muchas cosas y dentro de esas muchas cosas necesitamos que el personal empiece a revisar para que empiecen a hacer uso óptimo de la nube, teniendo una mejor política de contratación pública más flexible y adaptada a la contratación de nube y con el personal que esté ahí constantemente trabajando. Y por último, el financiamiento y conectividad, porque la nube necesita internet y el internet como que no llega a muchos lugares. Entonces, hasta el cuarto punto está bien para dentro de la entidad pública, pero para la quinta necesito también que para el ciudadano se incluya los temas de conectividad y financiamiento con respecto a eso. ¿Preguntas? Hasta aquí. Muy bien, excelente, Edward. A ver, por favor, vamos, estamos habilitando los micrófonos a los asistentes. Quienes deseen hacer una pregunta pueden levantar la mano o nos pueden dejar por el chat. Ingeniera Norma León, puede activar su micro. Ahora sí, buenas noches. Buenas noches. Ok. Bien, escuchando el tema de la exposición excelente de los tipos de nube, en clases o en los temas ya en la experiencia del expositor para los proyectos desarrollados por los estudiantes. ¿Cuál es la característica de los servicios de nube que están adquiriendo las universidades? Me explico. Actualmente algunas nubes por convenio tienen capas gratuitas como la de Microsoft o la de AWS, tengo entendido. No sé si la de Google y de IBM están por el mismo camino,
pero tienen capas gratuitas con universidades por convenios. Sin embargo, esta capa gratuita es limitada, ¿no? Un proyecto no se puede desarrollar con amplitud porque hay que estar mirando qué es lo que podemos usar y estar bajando y subiendo servicios. Bien porque nos obliga a automatizar. Los estudiantes ya están capos en Terraform. Pero el problema es que a cada rato hay que estar bajando y subiendo o cuando crece hay que estar migrando, ¿no? Entonces, felizmente son varios alumnos, pero la migración también cuesta. Entonces, he escuchado, y la pregunta es por eso, ¿cuál es la experiencia o la característica que tienen las universidades? He escuchado de que están comprando nubes para proyectos de estudiantes, para los proyectos específicos, ¿no? Y la universidad le asigna una porción de nube que ya se ha hecho por los especialistas como usted. ¿Cuál es de esa porción? ¿Cuál es el peso, la capacidad por estudiante? Entonces me dicen que hay experiencias en Perú sobre con estudiantes de pregrado y para los que están haciendo maestría. No sé si es que usted conoce algo de esto, me interesaría saber. Muchas gracias, profesora. Bueno, al menos en San Marcos no tenemos ni idea, o sea, no hemos llegado hasta ese escenario, pero de lo que sí he visto, porque mantengo el contacto con diferentes universidades, es que sí, dependiendo de los proyectos, como ahora hay muchos proyectos independientemente de las carreras de sistemas o tecnología o computación de sistemas, las otras carreras también están haciendo proyectos utilizando nube. Entonces, lo que están haciendo muchas universidades es contratar un espacio, llegar a un acuerdo primero con los principales fabricantes, que los acuerdos no son tanto como para decir que bájame el precio, sino como para tener una bolsa y que haya una flexibilidad en los pagos. Entonces, por ejemplo, si yo como universidad contrato una bolsa de nube que me permite, supongamos que contratamos $10,000, los $10,000 son asignados dependiendo del proyecto que va a tener el estudiante y ahí lo que se pide a cada estudiante, o de repente lo hace también las incubadoras, es lo que se le pide a cada estudiante o a cada grupo, es que más o menos tenga una estimación de cuánto de nube va a utilizar en el periodo de tiempo que necesita utilizarlo. Por ejemplo, si yo necesito $1,000 de nube en un mes, ese dato lo tiene que tener el grupo o el estudiante. Entonces, con esa información, la universidad se encarga de entregar este espacio al estudiante con esa estimación y listo. Ahora, en el caso de que si un estudiante se pasa, o sea, profesora, lo que pasa es que ya no son 1,000, son 1,100 porque nos equivocamos en esto. No hay problema, pero ahí lo que hace la universidad es tener este tipo de convenios con los fabricantes, en donde hay una permisibilidad, una flexibilidad en los pagos, porque yo tenía 10,000 y ahora necesito 12,000 porque no solamente este alumno, sino otros grupos también empezaron a... Entonces va más por eso. Pero en la universidad pública sí todavía no estamos en esa etapa, pero sí he visto otros casos en los cuales... se hace más o menos eso, profesora. Ok, muchas gracias por la respuesta. Muy bien, ¿alguien más desea hacer una pregunta? Bien, habiendo llegado a la hora, vamos a dar por culminada la sesión del día de hoy. Agradecemos a todos los asistentes por su participación. Les hemos dejado en el chat el link de la encuesta de la sesión del día de hoy. Y en nombre del ingeniero Rubén García, director de la Escuela Profesional de Ingeniería de Computación y Sistemas, agradecemos a Edward Guamaní. Muchísimas gracias, Edward, por tu participación.